porque quizás no solamente que la persona tiene otro empleo en Montevideo, por ejemplo, sino que implica el traslado de su familia, o si el trabajador decide no mudarse, el gasto de transporte obviamente no es el mismo. Entonces, el hecho de que se le ofrezca la vivienda reduce el daño, pero habría que ver bien la situación. Eh, Van a ver que en general cuando es un cambio de local que implica trasladarse de departamento, las sentencias lo que señalan es que hay un perjuicio que le permite al trabajador darse por indirectamente despedido, porque se lo pone en una situación que no hace posible la continuidad del vínculo laboral. Pero ahí hay que estar el caso a caso, porque vean ustedes que el perjuicio depende de cada trabajador. Capaz que hay una persona que justo le dicen que la empresa va a cerrar en Montevideo y le ofrecen la posibilidad de seguir en Maldonado, y bueno, justo la persona estaba planificando mudarse y le sirve esa propuesta, entonces ahí no hay ningún perjuicio. Pero en la mayoría de los casos, si pensamos en la generalidad de los trabajadores, si se le plantea que en lugar de seguir trabajando en Montevideo, tiene que trasladarse a Colonia, ¿verdad? O a cualquier otro departamento, eso implica un perjuicio importante. Porque además vean ustedes que por más que le den la vivienda para él y su familia, quizás, bueno, su esposa o el marido, ¿no? Si es una trabajadora, tenía otro empleo en Montevideo, entonces el trasladarse a otro lugar le implica buscar un nuevo empleo, no es nada sencillo. ¿Sí? Adelante. En ese último caso, la última pregunta cortita, ¿sería un despido o una renuncia? ¿Un despido indirecto o una renuncia? El trabajador se puede dar por indirectamente despedido, justamente porque es un cambio, es una modificación que impide la continuidad del vínculo laboral. Entonces, lo que hace el trabajador es reclamar que le paguen el monto de la indemnización. No es que sea una renuncia porque no es totalmente voluntario. Vean ustedes que ahí el trabajador se ve obligado a dejar de trabajar porque las situaciones que le están planteando son diferentes a las del inicio. Por eso no podemos decir que es una renuncia, porque no es totalmente libre. La persona en realidad se ve obligada a dejar el empleo por ese cambio en las condiciones que le están planteando. ¿Romero? Sí, habría que ver el caso concreto y además eso queda también un poco librado a la voluntad de las partes y a la autonomía de la voluntad, porque capaz que al empleador le sirve mantener el puesto del trabajador porque es un trabajador muy valioso para la empresa, entonces pueden pactar de que lo traslada a alguna sucursal del interior con la condición de que, bueno, le paga, por ejemplo, la vivienda. Eh, Otra cosa que pasa también es cuando capaz que la distancia del trabajo no es muy larga, pero sí implica, no sé, de Montevideo a Ciudad de la Costa, que le implica capaz que al trabajador otro tipo de pago de pasajes, que la empresa también le brinde viáticos y le pague los pasajes y eso quede incluido, digamos, en el salario. Claro, sí, ahí cuando las distancias no son tan grandes podría haber un arreglo de otro tipo. Pero vean ustedes que allí con el tema de, cuando hablamos de este elemento, ¿no? El perjuicio, de que no puede haber un perjuicio al trabajador, hay que verlo caso a caso porque cada situación puede ser bien diferente. No es lo mismo que la persona no tenga otro empleo o no, con lo del cambio de horario, por ejemplo. Si la persona había informado que tenía otro empleo, ¿verdad? En el otro turno. Por eso siempre hay que estar en el caso a caso. Después, ¿se acuerdan que también habíamos mencionado que esa obligación de prestar el servicio es en la categoría contratada? Es decir, no es en cualquier cargo, sino es en la categoría a la cual se contrató al trabajador. Este sí es un elemento central de la relación laboral, al igual que el salario. Decíamos que el lugar, por ejemplo, y el horario son elementos secundarios, ¿verdad? No es lo principal, son cuestiones accesorias. Pero la categoría y el salario son los elementos principales. Justamente refieren a las obligaciones más importantes que asumen el empleador y el trabajador. La de pagar el salario por parte del empleador y el trabajador de prestar el servicio. Y cuando hablamos de prestar el servicio es en una categoría determinada. Al trabajador no se lo contrata para hacer
Los consejos de salarios están organizados por rama de actividad y por categoría. A la persona justamente cuando se lo contrata es para hacer una labor específica. Por eso, justamente los consejos de salario fijan una remuneración diferente para cada sector de actividad y para cada categoría, y como habíamos visto, es una forma de valorizar debidamente la formación y la experiencia del trabajador. Por algo, los consejos de salario decidieron que las remuneraciones se fijen considerando las categorías y no solamente el sector de actividad, que podría haber sido una opción, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando hay cambios de categoría, si pensamos en rebajas de categoría que no fueron debidamente acordadas, ahí estamos hablando de un incumplimiento de la relación laboral, aunque no haya una rebaja en el salario. ¿Se acuerdan que cuando a la persona se la rebaja de categoría, imagínense un trabajador administrativo en una empresa y de un momento a otro, porque la empresa está en una situación de crisis, renunció el cadete, supónganse, le piden a esa persona que tenía un cargo administrativo que comience a hacer tareas de cadetería. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Capaz que le mantienen el salario, ¿no? Pero para no contratar otro cadete le dicen, bueno, mira, además de las tareas de administración, vas a hacer labores de cadetería. ¿Qué es lo que se está afectando en ese caso? Por más que el salario sea el mismo. ¿Sí, Romero? Primero que no se está respetando la categoría del trabajador, se afecta su profesionalidad y el trabajador puede darse por indirectamente despedido. Ujú. Bien, Rivero. Y no se estaría afectando la justa remuneración, porque cada remuneración está pensada para la complejidad del cargo, y si lo ponen en un cargo más complejo, no es una remuneración justa. Claro, pero en este caso son labores más sencillas, porque serían tareas de cadetería. Se le mantiene el sueldo, pero le dicen que haga tareas de cadetería. ¿Sí, Díaz? También se estaría afectando el lugar y el horario pactado, ¿no? Porque lo estarían moviendo de lugar Bueno, el a horario otro. capaz que es el mismo. El horario no tendría por qué modificarse. Lo que sí es cierto es que en lugar de estar en la empresa, si hace tareas de cadete, tiene que estar trasladándose. Eh, pero sin duda lo que sí se afecta, como decía Romero, es la profesionalidad. Esa persona que ella tenía una cierta experiencia, ¿verdad? En lo que es el manejo de planillas, supónganse, envío de mails a los clientes, en fin, se le está ordenando que realice una tarea para la cual se requiere una formación menor. Entonces, se pueden ir perdiendo esas habilidades, esas competencias que adquiere la persona al desarrollar un cargo determinado. Se afecta a su vez su dignidad, todo lo que habíamos visto cuando hablamos de la obligación de proporcionar tareas, que no es proporcionar cualquier tarea, sino que es justamente en la categoría. Rivero, no sé si querías agregar algo más. No, no, porque ya, o sea, ya lo dijo, pero no sería la falta de ocupación efectiva de lo que veíamos más al principio del curso. Claro, en realidad se le estarían dando tareas, pero son tareas que no son acorde al cargo para el cual se contrató a la persona y por el cual se le está abonando la remuneración. En general, cuando se habla de casos de rebaja de categoría, siempre la jurisprudencia entiende que la persona se puede dar por indirectamente despedida por la rebaja del salario. Pero si nosotros dejamos de lado lo salarial, aún si lo vemos simplemente por el hecho de que se le asignen tareas que no corresponden a su cargo, ¿se acuerdan que ahí justamente se está afectando la profesionalidad del trabajador? La persona puede ir perdiendo ciertas habilidades, conocimientos que había adquirido en el desempeño de su tarea, y eso lo puede afectar también a futuro al momento de buscar otro empleo. No es lo mismo poner en su currículum, ¿verdad?, que trabajó tantos años como administrativo en un lugar, cuando se lo había contratado para eso, a decir que en realidad se lo había contratado como administrativo y después pasó a ser cadete.
eso afecta sus posibilidades de reinserción laboral a futuro también, que es algo que justamente en la declaración del centenario de la OIT se dice que es necesario cuidar la profesionalidad del trabajador y fomentar lo que es la formación a lo largo de toda la vida laboral. Díaz. Sí, una consulta. Esto pasa muchísimo, lo de los despidos indirectos y esas cosas. Muchas veces las personas no realizan el juicio o no van a conciliación porque creen que eso va a quedar como una mancha en su currículum o cuando vayan a solicitar otro empleo, y la pregunta clásica que siempre te hacen es ¿por qué dejaste de prestar servicios o esas cosas? ¿Esto es real? O sea, ¿realmente la persona queda manchada? ¿Realmente queda mal, digamos? ¿O está bien decir, me despidieron indirectamente o directamente no respondo la pregunta? No, es que cuando le dicen por qué está buscando otro empleo, es por el hecho de tener perspectivas mejores, ¿verdad? Por el hecho de seguir desarrollándose de forma profesional. Cuando una persona hace un reclamo, eso no queda en ningún tipo de registro. Lo que sí, obviamente, va a ocurrir es que si una persona le hizo un reclamo laboral a una empresa, no es conveniente poner a ese empleador de referencia laboral, ¿verdad? Cuando uno Claro, le claro, porque lo va a llamar. denuncia, Sí. claro, no es porque vaya a quedar en ningún registro ni nada por el estilo. Está Simplemente genial. hubo algún inconveniente y la persona con todo su derecho inicia el reclamo laboral. Después, obviamente, a ese empleador no conviene ponerlo de referencia porque las referencias que van a ser buenas. Entonces ahí habrá que buscar por otro lado otro tipo de referencias, pero nada más. Está, exacto, porque claro, cuando yo le digo a las personas, por ejemplo, esto es un despido indirecto o lo que sea, y los animo a realizar lo que corresponde, siempre me dicen no, que después me cuesta encontrar trabajo, cosas así, no, no hacer nada. Me ha pasado mucho de tipo aconsejar a las personas y como que tienen ese miedo de quedar manchados, digamos. Claro. No, no. Eso en realidad a seguir no tiene ningún tipo de incidencia. Genial. Gracias que me desvié un poquito del tema, pero lo veía medio. No, por favor. Romero, no sé si algo más. Y yo tenía una duda, porque al final no entendí si yo dije que para mí se afectaba la teoría también del trabajador, porque yo lo razoné de la siguiente forma. Según el principio de la primacía de la realidad, en el caso en el ejemplo, si el trabajador sea por indirectamente despedido y le van a hacer el cálculo del IPD, no se lo van a hacer el cálculo del IPD por cadete, sino que por la categoría, según el principio de primacía de la realidad, van a calcularlo el IPD por la categoría de administrativo. Entonces, por más que le mantengan el sueldo, al pasarlo a otra categoría, por más que no la tenga asignada, según el principio de primacía de la realidad, para mí se estaría afectando su categoría, más allá de que, bueno, en el cálculo del IPD no se va reflejado. Claro, sin duda, se afecta la categoría porque le están asignando tareas que son inferiores a las cuales se lo contrató. Sin duda, por eso, justamente como tú decías hoy, se afecta la profesionalidad. Eh, En realidad, justamente al ser un elemento central de la relación laboral, la categoría nunca puede modificarse en perjuicio del trabajador. Sí puede haber una mejora, obviamente, cuando se le propone un ascenso al trabajador o hay un concurso interno en la empresa, ese trabajador lo gana, entonces accede a una categoría superior. Ahí está hablando de una mejora en la posición laboral, pero en ningún caso se puede disminuir la categoría de forma unilateral por la empresa. Lo que sí se puede hacer en algunas circunstancias, que eso lo admite la jurisprudencia, es que haya un acuerdo, pero ya no sería un ius variandi, esto ustedes lo van a ver en Laboral 2, sino que sería una novación, es decir, que haya un acuerdo por escrito en donde el trabajador asesorado, acá tiene que estar con asistencia letrada, señala que accede a una categoría inferior con la rebaja salarial correspondiente, y en ese caso la empresa lo que tiene que hacer es pagar un despido parcial.
o sea, le paga un despido por esa pérdida salarial que está asumiendo la persona. Este es un tema que es muy discutido. Hay algunos autores que dicen que en realidad nunca sería posible un acuerdo de ese tipo en virtud del principio de renunciabilidad, pero estos acuerdos empezaron a proliferar, si se quiere, en el 2002 con la crisis. Muchas empresas estaban por cerrar, y bueno, ante esas circunstancias, a veces como el mal menor era hacer esas rebajas de categoría para que la persona no perdiera el empleo. Entonces ahí es cuando se empezaron a dar este tipo de acuerdos en donde la empresa se obligaba a pagar un despido parcial. Si no se paga la indemnización, obviamente que esa rebaja es totalmente ilegítima, porque la persona está aceptando, digamos, rebajar su categoría a cambio de nada. Entonces, en general, en la jurisprudencia se han admitido ese tipo de acuerdos, pero siempre que el trabajador esté debidamente asesorado, o sea, que sepa lo que está firmando. Porque a veces pasaba que a los trabajadores se les hacía firmar cualquier documento, y resulta que ese documento implicaba bajar de categoría, aceptar una pérdida salarial sin ningún tipo de compensación. Por eso el trabajador tiene que estar con asistencia letrada, y tiene que haber una compensación, o sea, la empresa tiene que pagar lo que se conoce como el despido parcial, que es ese despido que compensa la pérdida del salario. Entonces, de esa manera, en general, la jurisprudencia ha considerado que no se afectaría el principio de renunciabilidad, pero hay algunos autores que de todas formas cuestionan este tipo de acuerdos. ¿Romero? Porque en este caso, capaz que lo más conveniente sería pagar un despido común, digamos, y volver a recontratar, que creo que también hay autores que manejaban esa posición. En realidad, vieron que ahí si se vuelve a contratar, puede estar la duda de qué pasa con la antigüedad del trabajador, porque hay muchas empresas que pagan la antigüedad, o también para conseguir otro empleo, a la persona le sirve decir que viene desde hace tanto tiempo en la empresa. Entonces, eso de volver a contratar de cero va un poco en contra de lo que es la primacía de la realidad también, ¿no? Porque ese vínculo empezó hace 5 años, 10 años, supónganse, y es un poco ficticio eso de decir que, bueno, después empieza de cero. Yo creo que Pero si en ahí, el nuevo contrato, si en el nuevo contrato se estipula que la antigüedad generada en la empresa se mantiene, porque eso también es sí, algo que hay que faltar. claro, eso sería hasta más favorable porque se le está pagando a la persona un despido total, digamos, cobra un despido total y sigue en la misma empresa con otra categoría diferente. Eso es más beneficioso porque no es solamente el despido parcial, sin duda. Bueno, y después vean ustedes que el otro elemento que refiere a la obligación de prestar el servicio es prestar el servicio con diligencia y buena fe de parte del trabajador. O sea, no es hacer la tarea de cualquier forma, sino que esto tiene que hacerse con diligencia y buena fe. Acá en general se habla de la diligencia del buen padre de familia, ¿verdad? De un estándar medio. En algunos casos puede ser que algunas empresas tengan algún protocolo en donde se dice claramente, bueno, qué es lo que se espera, ¿verdad? De cada puesto, o cuál es el estándar de calidad que se requiere en cada situación. Si pensamos en empresas multinacionales, por ejemplo, ¿no? O en algunos lugares puede ser que esté establecido a qué refiere esta diligencia, ¿no? ¿Cuál es la medida que se va a utilizar en cada caso para evaluar cómo se está realizando la tarea? En muchos lugares vieron que hay evaluación de desempeño. Vieron que acá esto no se refiere a describir el cargo. Cuando hablamos de la descripción del cargo, es la descripción de la categoría, que, como habíamos visto al principio del curso, se hace tomando en consideración varios elementos, los conocimientos, las competencias requeridas, el contexto, pero esto es cómo se hace esa tarea, medir cuál es el desempeño de esa persona, qué también hace esas tareas que están asociadas al cargo. Entonces, no es lo mismo que la descripción de la categoría, sino es ver, bueno, qué también hace la persona, esas labores que están asociadas al cargo, ¿no? Por eso esto se mide justamente a veces con evaluaciones de desempeño, o en algunas empresas pueden tener otro tipo de instrumentos para evaluar cómo se realiza la tarea.
A veces en los consejos de salarios pueden haber también algunas previsiones, pero si no, en general lo que se maneja es el estándar del buen padre de familia, ¿no? Ven ustedes que este deber de prestar el servicio con la debida diligencia implica también el cuidado de las herramientas, es decir, utilizarlas de forma adecuada para el fin con el cual están con el fin para el cual está previsto, evitar daños y roturas, por ejemplo. Y con relación a este deber de diligencia, hay distintos fallos que lo analizan desde distintas perspectivas, ¿no? Porque además, en general, cuando hay un incumplimiento grave de este deber de diligencia, del hecho de prestar el servicio con diligencia, lo que ocurre es que eso puede llevar al cese de la relación laboral y además por notoria mala conducta, lo cual implica que el trabajador no cobra el despido. En el caso de España, vean ustedes, el artículo 54.2 del Estatuto lo considera como una causa justificada de despido, este incumplimiento del deber de diligencia. Nosotros no tenemos una ley, como ustedes saben, un código de trabajo, pero sin duda que el hecho cuando la persona demuestra un descuido excesivo en la realización de la labor o en el manejo de las herramientas, se entiende precisamente que existe una notoria mala conducta. Vean ustedes, por ejemplo, allí esa sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno del año 98, en donde se consideró justificada la notoria mala conducta, o sea, se entendió que no se había cumplido con este deber de diligencia por un sereno que utilizó los bienes de la empresa que debía custodiar. En lugar de custodiar esos bienes, los utilizó para provecho propio. También allí tenemos un fallo del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno de 2016, en donde se dice que la persona no cumplió con las exigencias mínimas porque se encontró durmiendo a un vigilante, a un sereno. Acá ven ustedes que habría que ver el caso también, porque imagínense que capaz que es un sereno que venía haciendo horas extras desde hacía varias semanas o venía cubriendo doble turno, ¿no? Y capaz que se durmió porque realmente no podía más de cansancio. Acá lo que se entendió es que realmente había una cuestión de descuido, ¿no? Capaz que no era la primera vez también. Siempre hay que estar en el caso a caso. Pero vean ustedes que justamente la labor de un vigilante es custodiar el lugar, entonces si está dormido, naturalmente no puede realizar la tarea que se le encomendó. Después tenemos otros fallos en donde se analiza justamente el mal uso de las herramientas que se proporcionan. Acá esta es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, vean ustedes, es la sentencia 217 del 2018, en donde se analiza el cese de un director de MEVIR que utilizaba un vehículo entregado por la institución para fines personales y a su vez pedía reintegro de gastos, como si ese vehículo lo hubiera usado para hacer sus tareas. Acá lo que entendió la Suprema Corte es que se había incumplido un compromiso, justamente en un compromiso de gestión en la cláusula 6, se habla de evaluar el uso eficiente de la flota de vehículos, y a su vez, vean ustedes que se consideró el hecho de que era un director, que tenía que dar el ejemplo al resto de los trabajadores. Entonces, en ese caso, la diligencia que se exige, el estándar también es más exigente, porque es quien debe procurar que los demás trabajadores también utilicen en forma adecuada las herramientas. Fíjense justamente en ese pasaje que tenemos allí, dice, la jerarquía ostentada por el actor incide en la gravedad de la inconducta, ya que tenía personal a cargo respecto del que debía exigir el buen uso de las herramientas de trabajo, precisamente porque se dirigía a subordinados a quienes él debía exigirles el uso adecuado de las herramientas de trabajo. En organizaciones en las que el trabajador tiene un puesto de jerarquía, con personal a cargo, como el caso que nos ocupa, es dable exigir que su conducta sea un modelo, patrón o ejemplo para los trabajadores que están bajo su dirección y responsabilidad. La excelencia debe verse desde arriba y proyectarse a las bases. Entonces vieron que acá también esto de la diligencia
tenemos que evaluarla de otra manera cuando pensamos en un director, ¿verdad? En alguien que está ejerciendo el poder de dirección. Otra cuestión que a veces se analiza es, bueno, ¿cuál era la antigüedad de ese trabajador? Porque a veces un descuido, ¿verdad? Un mal uso de la herramienta, no es lo mismo que sea una persona experimentada, que hacía mucho tiempo que estaba en el lugar, que un trabajador nuevo. Capaz que la persona, si es nueva o recién estaba en formación, no conocía bien cómo se usaba la máquina, ¿verdad? O las herramientas, es entendible que pueda haber un error, ¿verdad? O un uso que implique una rotura de la herramienta. Pero bueno, hay que ver justamente si era un trabajador experimentado o no. Esas son otras cosas que a veces la jurisprudencia analiza. Además del cargo en sí, ¿no? Que en este caso era un director justamente. Después, fíjense ustedes que acá en esta sentencia tenemos una posición diferente, pero porque en realidad en el lugar se toleraba el uso del vehículo para fines personales sin imponer sanciones. Esto es parecido a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hablábamos del correo electrónico? De, bueno, si en realidad la empresa toleraba un uso razonable del correo electrónico para fines personales, después no puede sancionar al trabajador porque había enviado un mail a un compañero de estudios con algunos materiales, por ejemplo. En este caso vean que pasa lo mismo, pero con el vehículo. En la otra sentencia que veíamos recién de MEVIR, había un documento, ¿verdad? El compromiso de gestión que decía específicamente que no se puede utilizar el vehículo para fines personales. Había una cláusula que lo decía en su expreso. Pero acá vean que en este fallo del año 2017 del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, es distinto porque en realidad no había ningún protocolo al respecto y se toleraba un uso razonable del vehículo para fines personales, no se entendía que no correspondía despedir a la persona por notoria mala conducta por haber usado el vehículo para un uso propio, digamos. Después, otras situaciones en donde claramente se entiende que hay un incumplimiento de ese deber de diligencia, es cuando hay un hurto de parte del trabajador de ciertos bienes de la empresa, o incluso de bienes que pertenezcan a otros trabajadores. En este caso, vean ustedes que no alcanza con la mera sospecha, porque estamos hablando de que la persona incurrió en un delito. Entonces tiene que haber una prueba fehaciente, ¿verdad? De lo contrario, siempre lo que rige es el principio de inocencia, en este caso. Tiene que haber una constatación real de que la persona sustrajo bienes del establecimiento o de otros compañeros para considerar que se vulneró este deber de diligencia. Fíjense que acá en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de primer turno, la sentencia 26 del 2021, se dice, el actor incurrió en notoria mala conducta en la medida que su accionar puso en juego la buena fe y lealtad exigida en el cumplimiento de la labor, extremos que no admiten cuestionamientos en base a una mera cuantificación del daño que el accionar del trabajador produce en el ámbito laboral, según los parámetros a los que debe ceñirse su conducta, por lo que la escasa entidad del bien apropiado no modifica la conclusión a la que acaba de arribarse. Vieron que acá surge otro elemento, que es la entidad del daño, porque siempre, muchas veces la defensa del trabajador, cuando se comprueba que hurtó bienes de la empresa, es, bueno, pero era solamente un kilo de yerba, supónganse si era un supermercado, o era una caja de remedios, ¿no? Si es una farmacia, siempre se desarrolla el argumento vinculado a la escasa entidad del daño, ¿no? Del perjuicio económico. Hasta ahora, la jurisprudencia en forma unánime lo que dice es que no interesa tanto la entidad del daño económico, porque lo que se mide es la pérdida de confianza, o sea, el hecho de que el trabajador vulneró el deber de lealtad, que después lo vamos a ver también, y que en definitiva la tarea no se estaba realizando con la debida diligencia. Entonces no importa que sea solo un kilo de yerba o que sea algo menor, ¿verdad? Que obviamente para la empresa el perjuicio económico es casi inexistente. Lo que se mide es esa pérdida en la confianza con el trabajador.
¿Se acuerdan que es un vínculo personal? Justamente es un vínculo personalísimo. Entonces, cuando hay un hurto, obviamente la confianza se quiebra. Y eso es lo que analizan la mayoría de los fallos. No sé si alguien quería hacer algún comentario sobre esto. Sí, adelante, Rivero. Lo mío no era un comentario, sino que no entendí muy bien cuál es el criterio que utiliza la jurisprudencia. Entonces, ¿qué sería? No importa el daño, sino más bien la conducta que hizo el sujeto. Entonces Claro, podría llegarse a decir, no sé, un profesor que se lleva las hojas después de las hojas que le sobra de los parciales, estaría incurriendo en una mala conducta, una notoria mala conducta. bueno, vieron, para llegar a la notoria mala conducta tiene que ser una infracción grave. En ese caso, si pensamos en la persona que se lleva algunas hojas, ahí tenemos que analizar los otros criterios del poder disciplinario, que ustedes lo van a ver en Laboral 2. Es decir, es una falta claramente el llevarse bienes que son de la institución, de la empresa, ¿no? Pero ahí tenemos justamente la escala de sanciones. Hay que ver, ¿esa persona ya había incurrido en la misma conducta antes o no? ¿O es la primera vez? Bueno, si es la primera vez, capaz que se le puede hacer un llamado de atención, aplicar una observación, una amonestación, ¿verdad? Hasta llegar, sin duda, a la notoria mala conducta. Si ya varias veces, ¿verdad? Se llevaba las hojas y ya se lo había suspendido, supónganse, eh, si esa conducta se reitera en el tiempo, puede llegar a una notoria mala conducta. Ahí tenemos que analizar los otros criterios que se aplican cuando hablamos del ejercicio del poder de dirección. Pero sin duda que hay una vulneración de esa lealtad y de esa buena fe, por más que sean algunas hojas, como dicen ustedes, ¿no? Obviamente, si es la primera vez, no se lo va a despedir por notoria mala conducta. Pero para eso, justamente, la escala de sanciones y los criterios que hay que manejar para el ejercicio del poder de dirección. O capaz que fue un descuido, ¿no? Capaz que en realidad no tenía la intención de llevárselas tampoco. Y ahí no habría una falta. ¿Sí? Y hay Entonces, que ver, perdón. habla nomás. No, y ahí hay que ver también, según caso a caso, que la empresa no tenga conocimiento, o sea, algo normal, que los trabajadores se lleven, por ejemplo, lapiceras, que es muy común, y que de un momento a otro la empresa empieza a sancionar esas conductas cuando siempre fueron permitidas, salvo que esté pactado por contrato. También. Sí, sí, claro, eso también. En el caso de, si pensamos en los supermercados, ¿no? O en otros establecimientos, en panaderías, a veces se le permite a los trabajadores llevar ciertos productos y eso se deja un registro, ¿no? Entonces hay que ver el caso a caso. La persona capaz que no estaba tomando productos sin autorización, sino que eso estaba previsto en un reglamento, había autorización de la empresa. Pero si no, cuando justamente la persona se lleva bienes del establecimiento sin ningún tipo de autorización, ahí es que decimos que hay un hurto y eso tiene que estar comprobado. Por eso decíamos que no alcanza la mera sospecha. Hay que ver qué es lo que pasó realmente, si en realidad el trabajador tomó esos productos porque formaba parte del reglamento y lo iba a registrar después, capaz que no lo registró en ese momento porque se olvidó, pero después lo iba a anotar. Eso a veces pasa. Tiene que estar la certeza de que el trabajador sustrajo bienes de la empresa sin autorización y a su vez, en general, lo que señala la jurisprudencia es que no interesa tanto la entidad, sino el hecho de la pérdida de confianza, ¿no? Que esto, ya les digo, hace algunos años en la doctrina, sin que esté por escrito, ¿no? Pero se discute de que, bueno, si no deberían analizarse otras cuestiones del estado de necesidad del trabajador, de que capaz que se llevó un paquete de fideos porque lo precisaba para su familia, en fin, de considerar otras variables, pero hasta el momento eso no está presente en la jurisprudencia. Lo que se mide justamente es esa pérdida de confianza que se da en el vínculo, ¿no? Después vean ustedes que acá, cuando hacemos referencia
al hecho de hurtar bienes del establecimiento, pueden ser bienes propios del empleador o también de otros trabajadores. Por eso acá no es tan importante el perjuicio económico, como decíamos hoy, sino que lo que se mide es la conducta en sí del trabajador. Vean que acá, en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones del tercer turno, dice, el actor se manejaba con cierto grado de autonomía, manejando mercadería y en autos, efectuando cobranza de los mismos. En esas circunstancias se apoderó un aparato celular que sabía que era propiedad de un compañero de trabajo. O sea, no era un celular de la empresa, pero era un celular de un compañero de trabajo. Y esa conducta es suficiente grave de por sí para que la demandada decidiera finalizar la vinculación. La dañosidad del acto antijurídico cometido por el trabajador no es diferente por ser el aparato de propiedad de un compañero de trabajo, pues se trata de una infracción grave ejecutada en el ámbito del trabajo. Y por eso el empleador lo puede sancionar. Se está hablando de un hurto que se da en el marco de la relación laboral, y por eso el empleador puede ejercer el poder disciplinario, por más que no se trate de un bien propio de la empresa. Después, en cuanto a este tema de la debida diligencia, acá ingresa también todo el tema de la ingesta de alcohol y drogas, sobre la cual ya habíamos conversado, que hoy en día hay un cambio de criterio, si se quiere, con el decreto 128 del 2016. Yo les comentaba que tradicionalmente siempre se decía que el hecho de ingerir alcohol o drogas en el lugar de trabajo, o llegar al lugar, ¿verdad?, desempeñar las tareas bajo los efectos de alguna sustancia, era uno de los ejemplos típicos de notoria mala conducta, ¿no? Y en algunos casos ahora todavía tenemos reglamentación específica que lo regula de esa manera. El ejemplo que ponían ustedes del transporte, ¿no? El transporte de carga, en el Consejo de Salarios está previsto que es una infracción muy grave. Entonces, a la primera vez, si se comprueba que la persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, se lo puede despedir por notoria mala conducta. Vean ustedes acá esta sentencia del 2012 del Tribunal de Apelaciones de segundo turno. Esto es anterior al decreto, ¿no? Pero vean que era un marinero asignado a tareas peligrosas, que se presenta en estado de ebriedad y desobedece órdenes. Imagínense el riesgo para su propia vida y el de otros compañeros de trabajo, un marinero que se embarque en esas condiciones a desempeñar su labor. Obviamente se entiende que es un incumplimiento grave de ese deber de diligencia. Pero después, vean ustedes acá, qué interesante esta sentencia del 2010, vean que es muy anterior al decreto, que es del año 2016, pero acá se empezaba a visualizar esta posición que es la que tiene la OIT, también el repertorio de recomendaciones prácticas sobre el manejo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo, que dice, no había notoria mala conducta porque se trataba de una enfermedad, era una persona que ella había estado en tratamiento. ¿Se acuerdan que yo les había comentado este caso? No es que fuera algo repetido, pero que la persona lo hiciera adrede, sino que ya se sabía que la persona sufría de alcoholismo, había estado en tratamiento. Entonces vean lo que dice la sentencia. Dice, el actor era un bebedor en horas de trabajo, lo que afectaba a la relación. No era una situación nueva, o sea, la empresa ya lo conocía, pero lo que dice el tribunal es, el empleador lo pudo despedir, pero abonándole la respectiva indemnización por despido común. O sea, lo que entiende es, no es notoria mala conducta, porque la persona estaba enferma, entonces en todo caso, si el empleador, en el marco del ejercicio del poder de dirección, quiere poner fin a esa relación laboral, le tiene que pagar el despido. Esto es interesante, y vean que en realidad este fallo rompe con lo que eran los criterios habituales en ese momento, que siempre se veía a la ebriedad en horario de trabajo como notoria mala conducta. ¿Romero? Sí, eso fue la duda que yo tenía la otra vez que hablamos sobre el decreto y el Consejo de Salarios. Y entiendo que entonces el principio sería el decreto, no sancionar en la primera prueba, perdón, y en los casos
transporte de pasajeros, transporte de carga o algún tipo de trabajo que ponga en peligro o en riesgo otras personas, sí podría haber una sanción inmediata, o sea, con el primer test positivo de alcoholemia o droga. Pero ese consejo de salarios, perdón, al ir en contra del decreto, ¿no sería ilegal? Bueno, vieron que justamente esto está en un decreto y no en la ley. En el Consejo de Salarios están representados los trabajadores a través de la organización sindical. Vean que es algo que no está en un reglamento interno de la empresa que lo dicta solamente el empleador de forma unilateral. Es un acuerdo que surge de la negociación colectiva y ahí lo que se considera es que prima la norma más específica, o sea, ahí vamos a lo que es la especificidad de la tarea. Vean ustedes que el decreto es general, justamente, ¿no? Para todo tipo de actividad. El consejo de salario es específico. Entonces, si hubiera una ley, yo creo que ahí sí podría decirse que el acuerdo sería ilegal. Vieron que también, en realidad, los acuerdos de consejo de salario están a la misma altura que la ley. O sea, se los considera, si pensamos en la pirámide de Kelsen, los acuerdos de consejo de salario están en el mismo escalón. Entonces ahí también podría ser debatible, ¿no? Pero en este caso es un decreto. Obviamente que la solución del Consejo de Salario es más gravosa en este caso, pero vean que los propios trabajadores, la propia organización sindical, quizás valorando otros aspectos en la negociación, capaz que a cambio, no a cambio de eso, ¿no? Pero en el global, en ese acuerdo, habían incluido otros beneficios, y realmente se entendía que esta era una previsión necesaria para preservar no solamente la vida del trabajador, sino la de otros compañeros de trabajo y la población en general, porque un conductor que maneja en estado de ebriedad se pone en riesgo a sí mismo y a otras personas también. Entonces yo creo que ahí el acuerdo sería válido porque no es algo unilateral. Si fuera un reglamento interno de la empresa, que el empleador por su sola voluntad, ¿verdad?, decidió establecer que se va a despedir por no tener mala conducta entre la primera prueba positiva, obviamente que no sería válido. Pero al ser un acuerdo de consejo de salario, al surgir de la negociación colectiva, se entiende que la organización sindical, cuando hizo esa concesión, es porque tomó otros elementos que estaban en juego, ¿no? Capaz que otros beneficios, temas vinculados a la jornada. Ustedes saben que a veces algunos dicen que para ver si una cuestión es más o menos favorable, hay que verlo en la globalidad también. Entonces, me parece que al ser justamente el fruto de la negociación colectiva, tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. Claro, yo por eso pregunto, porque entiendo sí que la sanción es más severa por el interés público también que persigue el tipo de labor y los daños que podría causar. Pero por eso preguntaba, ¿no? Claro. Bueno, después vean que acá el Tribunal de Apelaciones de primer turno tiene otra posición en el año 2010, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones previas al decreto. En este caso, la persona consumió alcohol a sabiendas de que lo podían convocar. Era un conductor también de transporte de carga, y sin tener claro si iba a seguir trabajando o no, él sabía que lo podían convocar nuevamente. Consume alcohol, ¿verdad? Lo cual implica que no esté en condiciones de seguir haciendo su tarea. Vean que acá el fallo dice, sin tener seguridad de que no continuaría el viaje, el actor se puso a ingerir bebidas alcohólicas en cantidad suficiente y no menor, como para que próximo a las 20 horas presentara una graduación de alcohol en sangre de 2,47, lo que supera ampliamente el mínimo admitido. Sin perjuicio de ello, la ingesta a sabiendas de que existía la posibilidad de tener que conducir, se presenta como un temerario acto de ausencia de diligencia y contracción al fiel cumplimiento de la tarea comprometida. Acá vieron que no se plantea en ningún momento que la persona tuviera un problema de alcoholismo o no, o sea, no surge que quizás la persona tuviera un problema de adicción, ¿verdad? Sino que a sabiendas de que podía ser convocado, de que podía ser convocado para hacer otro viaje, consume alcohol, lo cual el tribunal lo visualiza como un acto temerario, ¿no?
Dice, véase que con tal ingesta de alcohol, el mero sentido común indica que el chofer, de haber tenido que manejar, hubiera puesto en riesgo su vida, la de terceros, y en definitiva también la integridad de la carga. En consecuencia, debe estimarse como adecuada la conducta desplegada por S, que es el supervisor de turno, quien solicitó a la policía que examinara al actor ante la sospecha de que no se hallaba en buen estado como para conducir. Ahí justamente, como no estaba el decreto todavía, la empresa no podía aplicar las pruebas, ¿no? Entonces por eso le piden, bueno, a un policía que constate si estaba en condiciones de conducir o no. Constatado el estado del empleado, también se presenta bajo cánones de razonabilidad la interpretación en torno a que fue la acción del trabajador la que puso en crisis la relación de trabajo. Es decir, como el supervisor se dio cuenta de que no podía manejar por el estado en que se encontraba, por eso no se le asigna el viaje, pero en realidad se lo había convocado para manejar. Dice, véase que el actor ni siquiera solicitó a ese, cuando habló con él a las 19 horas, o sea, una hora antes, que lo relevara de viajar atento a su estado, sino que nada dijo cuando éste le indicó que partiera. Es decir, la persona iba a salir a hacer ese viaje aun cuando había consumido alcohol, ¿no? Entonces, por eso se entiende que allí hay una vulneración de este deber de diligencia. Vean que estos criterios, hoy en día, aún con el decreto, podrían ser considerados cuando hablamos de la segunda prueba, porque en la primera prueba decíamos que la posición mayoritaria dice que no se podría sancionar, porque además el decreto habla de que se pueden aplicar sanciones en la segunda prueba, y ahí sí, cuando hablamos de el segundo testeo que se realiza en la empresa, habría que analizar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, si se entiende que la persona sufría alcoholismo o no, si se le había ordenado que realizara la rehabilitación correspondiente, si el trabajador acudió a los servicios de salud y seguridad. Ahí es cuando tenemos que empezar a analizar todas las cuestiones que vimos, y esto de la diligencia, ¿no? Es si en realidad la persona por gusto tomó sabiendo que podía ser convocado, en fin. Estas cuestiones de todas formas las tenemos que considerar cuando pensamos en un resultado positivo en la segunda prueba. ¿Rivero? No, no, iba a hacer una pregunta, pero me contesté yo mismo después, porque pensaba que, claro, me acordé ahora de que había dos posiciones y no me cuadraba, pero claro, las dos Claro. posiciones era para los otros sectores que no sean el de transporte. Claro, sí, sí, por supuesto. En el caso del transporte, justamente por consejos de salario ya se lo considera como una conducta grave la primera vez, pero en general, si no, el decreto, ¿se acuerdan que dice que en la primera prueba no, simplemente se suspende la jornada, o sea, la persona no puede seguir trabajando en ese día, pero no dice nada de que se puedan aplicar sanciones? Federico Roseman, por ejemplo, dicen que de todas maneras en el ejercicio del poder de dirección el empleador podría realizarlo, pero lo que sí es cierto es que el decreto habla de las sanciones en la segunda prueba y no en la primera. ¿Romero? Pero no entendí, en este último caso que mencionamos, ¿el trabajador había salido a conducir o no, o todavía no había, digamos, no se había subido a hacer el viaje? No llegó a conducir porque justamente el supervisor, cuando lo vio, se dio cuenta de que no estaba en estado para manejar, entonces le pidió a un policía que le aplicara la espirometría, y ahí se vio que tenía 2,47. Pero en realidad la persona ya estaba por salir a manejar. Vieron que había hablado incluso con el supervisor, dice a las 19 horas, y él dijo que sí, que iba a hacer el viaje, y nunca le informó al supervisor de que había tomado alcohol. En realidad no salió porque justo digamos, se encontró con esta otra persona a tiempo, ¿no? Con el supervisor, que se dio cuenta que no podía manejar. Pero en realidad Claro, la persona ya iba a salir. claro, pero no salió. Entonces, esta sanción igual es extensible para los casos, digamos, para lo preparatorio, por decirlo de alguna forma, porque en realidad no fue que lo encontraron manejando alcoholizado. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ya estaba de todas formas
dentro de lo que era su horario de trabajo, ¿verdad? Estaba esperando. Ustedes saben que a veces los transportistas tienen lo que se conoce como tiempos de espera. Entonces ahí quizás la persona no sabía si tenía que salir o no, porque a veces depende de si llega la carga. Vieron que en el transporte de carga a veces depende de, bueno, si llegó el barco o no. Hay otras variables que no se pueden manejar en ese momento. La persona estaba esperando, estaba a la orden, le dicen que hay un viaje, eh, y la persona sabía justamente que lo podían convocar, y aún así toma alcohol en una cantidad importante, por lo que dice allí la sentencia, habla con el supervisor a las 19 horas, le dice que sí, que no hay problema, va a salir el viaje, y el supervisor cuando lo ve se da cuenta de que no está en condiciones de manejar. Entonces fue una casualidad, digamos, que saliera, ¿no? Claro, ahí Por eso, entendí. Entonces, capaz que me expresé mal. Entonces, obviamente que si está en estado de alcoholismo, digamos, en el horario laboral, aplica la sanción. A lo que me refería es esto, al estar a la orden, se hace extensible en los casos que el trabajador está a la orden, por ejemplo, que no esté en el lugar de trabajo y esté en su casa. claro, O sea, el imagínense trabajador está a la orden. están de guardia, ¿no? El médico, pero que está de guardia, ya sabe que si lo llaman tiene que ir en las 2 horas, ¿no? Y resulta que está en su casa, está esperando, no sabe si lo pueden llamar o no, y consume alcohol. Y llega a la emergencia cuando lo llaman y está alcoholizado. Obviamente, seguramente si está el supervisor, no le van a dejar que atienda a los pacientes. Pero ahí el problema es la inconducta, el hecho de que la persona consumió alcohol en su casa cuando sabía que lo podían llamar. Es una situación similar a esta. Bueno, después acá vean ustedes que ya tenemos algunos fallos de 2021 en donde se refleja esta tendencia que está prevista en el decreto 128 del 2016 y también lo que señala la OIT, ¿verdad?, en el repertorio de recomendaciones prácticas sobre el uso de alcohol y drogas, que es el hecho de que simplemente el consumo no se puede considerar por sí mismo como notoria mala conducta, por cuanto en tales hipótesis no hay intención, porque la inconducta está menguada o interferida por el efecto de las drogas. Acá vean ustedes que el tribunal está hablando de esos casos en donde se lo puede asimilar a una situación de enfermedad. O sea, el repertorio de recomendaciones prácticas de OIT justamente dice que la drogadicción o el alcoholismo se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad. Entonces, cuando la persona realmente tiene un problema de que no puede alejarse del consumo, ¿verdad? Se le ofrecieron posibilidades de rehabilitación, ¿verdad? Y realmente no puede superar esa situación. Hay que ver si realmente hay una voluntad de la persona de consumir o es que no lo puede dejar. Por eso ahí vieron que el tribunal habla de que a veces no hay intención, sino que justamente la voluntad de la persona está interferida por el efecto de las drogas. Por eso hay que ver el caso a caso, ¿no? Si es realmente una situación de adicción o si es una situación en donde la persona ya se le advirtió, ¿verdad?, de que no se admiten ese tipo de conductas y de todas formas las sigue reiterando. Vean, fíjense ustedes que si se lo considera como un problema si se lo asimilamos a la enfermedad, incluso podría llegarse al caso de que un despido podría ser discriminatorio, ¿no?, por razones de enfermedad. Eso sería totalmente lo opuesto a lo que se consideraba hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que ver realmente cómo fue que se dieron los hechos en esa empresa. Si al trabajador se le dio la posibilidad de rehabilitarse, si se lo derivó a los servicios de salud y seguridad. Capaz que la persona hizo todos los esfuerzos por recuperarse y no lo logró. Y no es que sea por falta de voluntad, ¿verdad? No hay una inconducta en el sentido de que lo está haciendo por gusto, ¿no?, a sabiendas de que está causando un daño al empleador, sino que realmente la persona está enferma. Por eso acá hay que ver siempre el caso a caso. Después,
vean ustedes que cuando hablamos de esta cuestión de la debida diligencia, de realizar la tarea con el cuidado del buen padre de familia, se analizan situaciones de abuso de confianza, ¿no? Cuando a veces trabajadores de hace muchos años en la empresa, ¿no? A veces lo que ocurre es que pueden ahora como no hay tanto manejo en efectivo, no lo vemos de forma tan frecuente, pero antes pasaba que un cajero, ¿no? Personal del área de administración, que como había confianza, ¿no? De muchos años con la empresa, a veces tomaban, supóngase, 1.000 pesos de la caja, pero que después lo iban a reponer. Entonces no era un robo, ¿verdad? Sino que, bueno, después iban a reponer ese dinero. Pero una cosa es que eso sea con conocimiento de la empresa y otra es que se lo haga a escondidas, ¿no? Ahí es cuando se da ese abuso de confianza, de que capaz que durante muchos años, sin decir nada, se adoptaba esa práctica, ¿no? De llevarse dinero, no importa, después mañana lo repongo, pero eso no es propio de las labores que se le están encomendando. El cajero justamente tiene que cuidar el manejo de los fondos, tiene que hacer además el cierre de caja, por lo cual no es una buena práctica el hecho de estar llevándose dinero, por más que después al día siguiente se lo vaya a reponer. Sería uno de los ejemplos de abuso de confianza, ¿no? Vean acá esta sentencia del 2021, la sentencia número 40 del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, dice: en efecto surge acreditada la gravedad de la conducta del actor, que determinó la pérdida de confianza y su despido, habiéndose demostrado que se le dio la oportunidad de enmendar la conducta irregular admitida, como se hizo con los otros funcionarios, siendo el actor el único que persistió en el hecho, abusando de la confianza depositada por la institución y mintiendo en sus descargos, situación que lo aleja de la actitud correctora asumida por sus compañeros y que llevaron a la demandada a despedirlo por notoria mala conducta. Bueno, no sé si tenían algún comentario o si les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo. Sí, Rivero, adelante. A mí me quedó una duda entre lo que vimos ahora, la diligencia de un buen padre de familia y el acuerdo de buena fe, con la notoria mala conducta. Me quedó que no necesariamente el actuar sin diligencia ocurre en una mala conducta, pero cómo lo diferenciamos y qué implica el hecho de que solamente se dé una falta de diligencia. Claro, sí, está muy bien eso que dice Rivero. O sea, no es que cualquier falta de diligencia derive en una notoria mala conducta. Acá yo les mostraba algunos fallos donde justamente a veces la falta de diligencia es tan grande que configura una notoria mala conducta. Pero siempre hay que evaluar la situación. Como yo les decía, en el caso de si es un trabajador que recién ingresó a la empresa, ¿no? Entonces hay una rotura de la máquina, que eso le implica un costo muy importante a la empresa porque sale carísimo arreglarla, ¿no? Hay un perjuicio económico de entidad. Pero resulta que era un trabajador muy joven, sin experiencia, había ingresado hace poco, entonces ahí la diligencia tenemos que medirla de otra forma. No es lo mismo que sea un trabajador más experimentado, ¿verdad? Que ya sabe cómo manejar esa maquinaria. Eso es uno de los elementos que podemos manejar. Después también la reiteración de las conductas. Por ejemplo, en el caso de lo de sustraer algunos bienes de la empresa, que siempre es un tema grave, ¿no? Lo del hurto. Pero el ejemplo que decían ustedes, bueno, llevarse una lapicera o algunas hojas, el docente, ¿no? Que terminó el escrito y se llevó unas hojas que sobraron. Bueno, capaz que fue una distracción. Si realmente se las llevó con la intención de quedarse las hojas y eso se comprueba, en realidad es una falta disciplinaria, porque las hojas son de la institución, las tiene que devolver. Entonces, si eso se constata, el empleador puede aplicar una sanción. Si es la primera vez, bueno, no va a ser notoria mala conducta, no va a llegar a tener la gravedad suficiente para hacer notoria mala conducta, pero sí se le puede aplicar una observación de decirle, mire, las hojas se tienen que devolver, usted las tiene que dejar en secretaría, y si eso se repite en el tiempo, ahí sí, bueno, se aplica una suspensión, por ejemplo, y eventualmente puede llegar a ser una notoria mala conducta. Eso ustedes después lo van a ver bien en Laboral 2.
Otra cuestión que se analiza es, bueno, cuál es el cargo que tiene ese trabajador, ¿no? Vieron lo que veíamos en el caso del director que utilizaba el vehículo para fines propios, ahí se lo considera muy grave porque justamente el director es el que tiene que dar el ejemplo y controlar que los demás trabajadores no utilicen las herramientas para beneficio propio. Entonces, por eso ahí el estándar, ¿verdad?, de diligencia es aún más exigente. Ahí, para saber si es notoria mala conducta o no, hay que ver la gravedad de la conducta, justamente, la gravedad del hecho, y si no es un hecho tan grave, hay que ver si hubo reiteración o no. Eso es lo que mide en general la jurisprudencia. ¿Romero? Sí, en cuanto a lo que hablamos hoy de que la drogadicción y el alcoholismo tenía que tratarse como enfermedad, también aplica la misma regla para los casos, y vuelvo a insistir, en el caso de los choferes que tienen a cargo cargas o personas, o aplica sanción de una y listo, no hay que tratarlo como una enfermedad. No, de hecho también se lo considera de esa forma, y ustedes saben que en el caso de los transportistas tienen programas de apoyo muy importantes para acompañar a trabajadores alcohólicos, ¿verdad? Personas que tienen problemas, hay programas de acompañamiento, hay protocolos que son muy completos. El PIT-CNT tiene un programa, ¿verdad?, al cual pueden recurrir todos los trabajadores, pero en el caso de los transportistas se le da mucha relevancia a esta cuestión. Y cuando hay una persona que sabe que en su vida privada, bueno, tiene un problema, ¿verdad?, con lo que es el consumo de alcohol o drogas, se le ofrece un acompañamiento, pero no deja de ser una inconducta grave cuando eso se constata. Vieron que también el decreto 128 del 2016, si bien tiene este enfoque que prioriza la prevención y la rehabilitación, lo que dice el decreto justamente es que está prohibido el consumo de alcohol y drogas en el trabajo. Está prohibido, ¿verdad? Lo cual no quita que tenga que ponerse un énfasis en lo que es la prevención justamente y en ayudar a la persona a recomponerse de esa situación. O sea, el decreto justamente prohíbe la conducta. La diferencia es que no es que se la prohíba y directamente vaya a la sanción, sino que el decreto lo que dice es, bueno, esta conducta está prohibida, pero como sabemos que es un problema que afecta a gran parte de la población, tenemos que ver cómo hacemos para prevenirlo y ayudar a la persona a rehabilitarse. Esa sería la diferencia en el enfoque, que es lo que dice también la OIT en el repertorio de recomendaciones prácticas. Se sabe que es una Claro, y conducta en el lugar de trabajo. Pero la diferencia es, bueno, porque está prohibido, ¿qué hacemos? ¿Vamos directo a la sanción? ¿O ayudamos a la persona a recuperarse? Esa es la diferencia en el enfoque, ¿no? bien, por ahí creo que iba mi duda, es si en el caso de los convenios colectivos, del Consejo de Salario, la sanción era facultativa o se aplicaba de precepto nomás. Bueno, vieron que ahí siempre está la discrecionalidad de la empresa. Yo creo que seguro, en el caso de los transportistas se es muy severo con este tipo de cuestiones. Pero en definitiva, a ver, la decisión de aplicar la sanción o no es del empleador. El que tiene el poder de dirección, el poder disciplinario es el empleador. El convenio lo habilita a imponer esa sanción cuando se comprueba que la persona está bajo los efectos de alguna sustancia. Y yo creo que en la mayoría de los casos se aplican sanciones ya desde la primera vez, ¿no? Pero siempre hay que estar en el caso a caso, ver cómo pasó, y en definitiva es lo que decíamos, quien tiene el poder de dirección es la empresa. La decisión siempre va a ser del empleador, si se aplica una suspensión, ¿verdad? O cuál es la sanción que se le va a imponer. Muy bien, gracias. Por favor. Rivero, no sé si tenías alguna otra consulta. Sí, sí, porque me quedó a medio responder la pregunta, la que hice. Más bien era porque mi duda, o sea, si, ¿qué implicaría el no adoptar la diligencia esta de este estándar? Porque si decimos que el empleador no puede ejercer el poder disciplinario, ¿qué le quedaría por hacer? ¿Le quedaría como un mero antecedente al trabajador a los efectos de sumarse con otros no cumplimientos de este estándar
para una notoria mala conducta posterior a futuro? O qué implica que solamente que solamente no cumpla con este estándar a priori? Cuando la tarea no se cumple con la debida diligencia, se puede imponer una sanción. O sea, el empleador justamente puede ejercer el poder disciplinario. Justamente es una potestad. Por eso decíamos, bueno, la empresa puede decidir utilizarla o no, ¿verdad? Pero sin duda que está legitimado para imponer una sanción cuando no se cumple con este estándar de debida diligencia, que vieron que se puede traducir en muchísimas cuestiones. Hay que ver cuál es la tarea del trabajador, cuál es el grado de responsabilidad. Vieron que hoy veíamos, bueno, el caso del sereno que se durmió en el horario de trabajo. Al sereno justamente se lo contrata para que esté vigilando, entonces si se duerme en el horario laboral, no se está cumpliendo con la debida diligencia. Y eso habilita que el empleador pueda imponer una sanción, ¿verdad? Que capaz que no llega a la notoria mala conducta, capaz que lo que a ustedes les confundió es que muchos de los casos que vimos ahora eran tan graves que sí, se llegaba a la notoria mala conducta, pero a veces puede haber un incumplimiento que es menor, pero que de todas formas habilita a imponer alguna sanción, porque quiere decir que la tarea no se está haciendo con el cuidado debido, no se está haciendo con este estándar del buen padre de familia. ¿Sí, Claro, Romero? porque... No, sí, No, voy por el mismo ejemplo del compañero, porque siempre yo creo que hay que ir al caso concreto, porque en el caso del sereno no es lo mismo que haya dormido media hora o 30 minutos, o que se haya dormido las 8 horas de la jornada laboral, o que haya dormido 30 minutos y en ese momento que se durmió, no sé si tenía a cargo algún trabajador o se lesionó algún trabajador o hurtaron máquinas o bienes de la empresa mientras él estaba dormido. O sea, yo creo que la, la- la diligencia media no va a ser la misma en cada caso, o sea, se va a Claro. ponderar. Por supuesto, o vieron lo que yo les decía, capaz que el sereno se durmió porque venía haciendo doble turno, hacía varios días, venía cubriendo a otro trabajador, o estaba haciendo horas extras. Por eso vieron que es un criterio bastante laxo que hay que analizarlo en el caso a caso. Como no tenemos un código, ¿verdad? Una ley que lo defina, en realidad hay que verlo siempre en el caso a caso, teniendo en cuenta cuál es la categoría del trabajador, las tareas que tenía a cargo, la experiencia, si era un trabajador que recién había ingresado, ya tenía experiencia en la tarea, si tenía personal a cargo o no. Sin duda que el estándar va a ser más exigente. Si es un jefe, un encargado de sección, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que analizar. Bueno, no sé si alguien más tenía alguna consulta. ¿Podría habilitar los últimos dos apartados, profe, para que podamos ver la información? Que es el tema 3 y 2.6. ¿Cómo? Perdón. Si podría habilitar el 2.6 y el tema 3 para poder ver la información, porque aparece como no disponible. Sí, la presentación. Claro, claro, o lo que haya subido ahí. Sí, claro, sí, sí. Esto ya se los dejo disponible. Y después, la clase que viene, vamos a ver entonces el deber de lealtad y buena fe y el deber de obediencia. Nos vemos el lunes entonces. Profe, perdón, tengo yo una consulta. Sí. Me- yo me conecté un poco tarde y quería preguntar si habían hablado algo de la fecha del parcial por lo del paro que hay. Sí, yo vi que tú me has mandado un mensaje también. Sí, fui yo. Yo les comentaba que por lo que vi, hasta donde yo sé, el paro es hasta las 13 horas. Entonces, en la tarde podríamos ir a facultad a hacer la prueba. Ahora, algunos Ah, compañeros me decían que habían visto que ADUR hace paro de 48 horas. Entonces, déjenme ver bien y yo en estos días les aviso. Cualquier otra novedad que tenga, les aviso. Perfecto, No lo podemos hacer perfecto. el miércoles, va a ser el lunes 3 de noviembre, o sea, lo hacemos presencial el 3 de noviembre en vez del miércoles. Ah, En principio lo estaríamos haciendo el 29, pero yo les aviso, ni bien tenga alguna confirmación o si nos dicen algo más de facultad, yo les aviso. perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Buen fin de profe, gracias.
Igualmente. Chao, gracias.